pelín de mi libro, para marcar cómo se llama Psicología y competencias de mentoring y coaching. Pues vamos a ver las competencias de mentoring y coaching. Bueno, hablamos de mentoring y coaching. Para mí son dos herramientas, dos formas o dos métodos de desarrollo y de aprendizaje apoyados por una persona, y la diferencia, bueno, y utilizan pues los mismos marcos, las mismas bases de aprendizaje, de desarrollo, mismas herramientas, tienen la misma necesidad de competencias y cualidades por parte de las personas que las ejercen. Sí hay una diferencia en cuanto a que el mentor es una persona que tiene que tener cierta experiencia que transferir y es una persona de referencia. Aquí, bueno, sabéis que mentor, sabéis, era el tutor al que dejó a cargo Ulises a su hijo Telémaco cuando se fue a la guerra de Troya, estaría 20 años fuera. Y le dejó para que le guiase y lo convirtiera en un rey sabio y prudente. Bueno, en realidad, si leemos la Odisea, resulta que mentor solo aparece al principio. Quien realmente acompaña a Telémaco en su viaje es la diosa Atenea. La diosa Atenea, que va disfrazada de mentor. Bueno, pues yo siempre digo que entonces el primer mentor fue mujer, mentor coach fue mujer, y además, bueno, el mentoring puede ser el regalo de la sabiduría de los dioses. Es decir, esta nos puede servir también para entender lo que es un mentor, en cuanto a que transmite esa sabiduría que para los griegos no era acumular conocimiento, sino era la sabiduría de la vida, la sabiduría práctica que nos lleva a tener una vida buena y una vida feliz. Y eso mismo es lo que pretende el mentoring, el coaching, la psicología, etc. Bueno, en el libro lo que he hecho ha sido buscar un modelo, una serie de fases para los modelos, los procesos de mentoring y coaching. El proceso de mentoring es el modelo CERCA, que tiene 5 fases. Es clima, escuchar, retar, construir y acción, y cada una, bueno, pues en la primera se trata de crear una relación de confianza y compromiso, la segunda, explorar y escuchar con empatía, la tercera, retar y ayudar a redefinir y resolver problemas, la cuarta, construir comprensión y capacidad, que sería la propia del mentor, es decir, cuando transfiere esa comprensión, esa visión, y la quinta, apoyar la acción autónoma. En paralelo, la sesión de coaching, pues desarrollé el modelo SEDA, una fase menos, pero que va, si veis, va en línea. Sintonizar, después escuchar, desafiar, es decir, retar, establecer objetivos ambiciosos y un plan de acción para conseguirlos, y aportar. Y ahí estarían pues las distintas actividades que se hacen en cada una de las fases. Teniendo en cuenta todas estas actividades, es de donde derivé, bueno, esto es también una adaptación que he hecho del GROW, es la traducción al español, castellano, para el que quiera, en lugar de tener que explicar o acordarse del GROW, pues hablar del mapa, que es también la forma de establecer las metas, realidad actual, posibles acciones y compromisos de acción. Bueno, pues decía que de esas actividades del coaching y del mentoring derivé el perfil de competencias del mentor. No sé si se ve desde ahí, pero bueno, sabéis que habrá un artículo luego publicado en Capital Humano y también está en el libro. Es autoconocimiento, autoconfianza, equilibrio emocional, automotivación, valoración de los demás, empatía, pasión por el desarrollo de otros, flexibilidad mental, honestidad y compromiso. Todo eso, bueno, se va desglosando en otra serie de valores, cualidades y competencias. Bueno, pues hasta aquí el marco de competencias de mentoring y coaching. Y a partir de aquí, la psicología. Cómo ha contribuido los distintos autores de la psicología a lo que se hace en estos procesos de coaching y mentoring. Excluyendo la parte de coaching de equipos, bueno, pues este es el cuadro
que es lo que voy a presentaros, y que también os invito a que lo veáis y veáis si hay alguna figura que queráis sugerir. Posiblemente muchos de los que estáis aquí seáis más expertos que yo en alguno de ellos. Tampoco están aquí los antecedentes, es decir, está la psicología cognitiva y no está la psicología conductual, que es básica, que es fundamental en todos los procesos de aprendizaje, aprendizaje emocional, refuerzo, etc. Tampoco están la psicología dinámica, que también tiene influencia, la psicología cognitiva, por ejemplo, y en otros, en Gestalt. Lo he dividido en lo que sería la psicología positiva, humanista y transpersonal, que es el marco del coaching, ¿es cierto? Es decir, desarrollo de potencial humano. Los procesos y modelos de aprendizaje, cambio y desarrollo. Procesos de coaching y mentoring son procesos de aprendizaje, de cambio y de desarrollo. Fundamental en todas las escuelas de coaching es el tema de los modelos mentales. La comunicación e influencia hacia el cliente para ayudarle en su cambio, en su proceso de desarrollo. Todo el tema de inteligencia emocional y competencias, que nos sirve para articular en qué nos desarrollamos o nos podemos desarrollar. Y también algunos de los descubrimientos de la neurociencia. ¿Veis a alguien que echéis en falta? Caruso. Pues en empatía, ¿no? En inteligencia emocional. Sí, pero Salovey, Mayer y Caruso, efectivamente. Hay que reconocer las fuentes. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir y vosotros me podéis decir. Dime. Pues ya os lo digo, ¿en qué área lo pondrías? Y nos lo cuentas. Porque claro, es que hay algunos que están en distintas áreas, ¿vale? Entonces al final, si os parece, vais pensando los que aportaríais y luego lo comentamos en el debate. Pasamos a ver psicología positiva, humanista y transpersonal. Bueno, pues Maslow realmente es quien propuso desarrollar la psicología positiva, incluso con este término, ¿no? Es decir, en su momento no tuvo el suficiente éxito, sí con la psicología humanista y transpersonal, pero realmente cuando Seligman empieza a hablar a fundar el movimiento de la psicología cognitiva, hace referencia a Maslow, que ya en sus libros ya hablaba de esa psicología positiva para desarrollar el potencial humano. Decía que, sabéis que quiso cambiar el foco hacia la salud, quitándolo exclusivamente de la patología. Entonces, todo lo que son procesos de desarrollo, descubrimiento personal, etcétera, beben en Maslow. Bueno, trabajó mucho, desarrolló la teoría de la autorrealización. Eso lo hizo estudiando a personas que han sido sus mentores, como la antropóloga Ruth Benedict y el psicólogo de la Gestalt, Max Wertheimer. Eran modelos, veo que eran personas felices, sanas, comunicativas, con autoconfianza, creativas, y entonces pues empezó a ver que esas personas autorrealizadas disfrutan de muchas experiencias cumbre, que sería muy parecido a lo que hablamos del estado de fluidez, y también a otros desarrollos posteriores de inteligencia espiritual. Y fundamentalmente es que el trabajo de la terapia humanista es ayudar a remover los obstáculos que tienen las personas para alcanzar su máximo potencial, porque dice que todas las personas tenemos un deseo de evolucionar y desarrollar, y además tenemos los recursos y los potenciales para hacerlo. Esto está en el coaching. Los coaches que están por aquí, ¿sí? Vale. Muy bien, pues seguimos. La verdad es que leer a Maslow ahora es bastante interesante porque es muy actual. Bueno, otro fundamental, que le gustará mucho a Luis Picazo, es Carl Rogers, que es el fundador de la terapia centrada en la persona, es también de la psicología humanista, y dice que el objetivo es ayudar a crecer a la persona para desarrollar todo su potencial. Fue el que propuso el cambio de hablar de paciente a cliente.
como veis ya hace bastantes años, y estableció además los principios, las condiciones que debería reunir cualquier terapeuta o persona o profesión de ayuda, personas que ayuden a otros, para crear el clima psicológico que fuera beneficioso para ayudar en el crecimiento personal del cliente. Y esas tres condiciones son la autenticidad, es decir, comunicarse con sinceridad sin escudarse detrás de máscaras, la resonancia empática, la empatía, además dice frases concreto, la empatía más profunda y más efectiva ocurre cuando siento físicamente en mi interior lo que está sucediendo en la otra persona. Empatía consiste en entender como el otro y sentir como el otro, pero sin ser el otro. Y aprecio incondicional. El terapeuta demuestra una actitud positiva y de aceptación, sin juzgar ni criticar a la persona. ¿Os suena esto en coaching? Escucha activa, empatía. Bueno, pues aquí tenemos las fuentes. Bueno, más recientemente tenemos a Mihaly Csikszentmihalyi. Lo sé pronunciar porque él mismo, siendo consciente de esto, decía, bueno, esto en realidad se traduce, dicho así, es como las chicas me ponen, ¿no? Csikszentmihalyi, ¿no? Entonces con eso ya me acuerdo. Bueno, él empezó, como sabéis, a estudiar esos momentos en los que las personas están absortas en una actividad para su propio placer y disfrute, donde se encuentran capacitados, pierden la noción del tiempo y experimentan una gran satisfacción. Y dice además, las acciones, movimientos y pensamientos se suceden como un baile, como en el jazz. Es decir, se trata también en coaching y en psicología positiva en poder llevar lo máximo posible este tipo de emociones positivas y estados de fluidez que nos permiten ser creativos y productivos con el menor desgaste mental y físico. Bueno, y aquí tenemos la gráfica donde dice esa zona de flujo está en la zona de alto reto y alta capacidad. Más allá habría ansiedad si el reto fuera mayor que la capacidad, y aburrimiento si la capacidad es mayor que el reto, y bueno, si no hay ni lo uno ni lo otro, pues estaríamos en apatía. Finalmente, aunque hay más gente obviamente en psicología positiva, Seligman empezó en los años 70 a ver cómo lo que llamó el síndrome de indefensión aprendida e impotencia aprendida, ¿no? Los psicólogos lo sabéis, es decir, cuando a un animal, a una persona, se le impide salir de una situación difícil, no puede, aprende a no evitar el castigo, de tal manera que siguientes veces, aunque tú le abras la jaula y el animal pudiera salir, ya se ha quedado paralizado y ya no tiene esperanza, ya no hace nada por salir. Esto aplicado en las personas pues nos pasa lo mismo, y él vio cómo estos mecanismos llevaban a esa desesperanza, a la depresión, etc. Bueno, bastantes años después dijo, bueno, pues esto mismo, si la depresión y el pesimismo y la desesperanza se puede aprender, se podrá aprender también el optimismo. Entonces empezó a trabajar sobre optimismo aprendido. Y ahí pues empezó a ver también cómo deportistas, por ejemplo, clasificados según sus estilos en pesimistas u optimistas, pues los ponía a hacer una carrera y les engañaba, les decía que habían tenido una marca menor de la que habían hecho. Bueno, entonces volvían a hacerlo, a la siguiente vez los pesimistas lo hacían peor y los optimistas mejoraban. Y claro, los pesimistas empezaban a decir qué ha pasado, estoy en baja forma, es que no valgo para nada, el agua está fría, vaya día que tengo, y en todas esas pues iban perdiendo, ¿no? Tiempo. Y los optimistas pues decían, uy, ¿qué ha pasado? Tengo que espabilar, a ver, se enfocaban y hacían mejor marca todavía. Posteriormente es cuando empezó ya a liderar el movimiento de psicología positiva. Y bueno, de su libro La felicidad auténtica, muy interesante, pues os he traído también las 6 virtudes para la auténtica felicidad, que están extraídas de un montón de lecturas, tanto la literatura sagrada de todas las culturas como la psicología, todos los textos
de distintas culturas y clasificados en estas 6: sabiduría, conocimiento, coraje, amor, humanidad, justicia, moderación, trascendencia. Y son esas cualidades que vamos a desarrollar con procesos de coaching, con autodesarrollo, con un psicólogo, con un amigo o con libroterapia, ¿no? También hay buenos libros para esto. Por ejemplo, uno que no he nombrado aquí, pero que yo creo que ha tenido un buen... es Wayne Dyer, el libro famoso de Tus zonas erróneas. Creo que fue uno de los importantes hitos de literatura y desarrollo, que realmente además tiene muy buenas herramientas y que pues también para coaches que no lo conozcan es una buena base. Bueno, pasamos a aprendizaje, cambio, desarrollo. Bueno, por una parte está, ya digo que todo lo que hay anteriormente pues lo doy por asimilado por ejemplo en Albert Bandura, pues es quien desarrolla la teoría del aprendizaje social y habla del aprendizaje por modelado, es decir, que observamos el comportamiento de otra persona. Esa persona sirve de refuerzo, de modelo, y según sea reforzado o no, pues nosotros lo imitaremos, y aprendemos, es el aprendizaje vicario, aprendemos en las carnes de otros, ¿no? También desarrolló el concepto de determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente, ¿no? Es decir, todo tiene mucho que ver con la profecía que se cumple, ¿no? Es decir, cómo somos a la vez causa y efecto de nuestra acción y de lo que nos sucede. Desarrolló también todo el modelo de aprendizaje y terapia de autocontrol, que está muy presente en muchos procesos de coaching y en muchas herramientas que se utilizan en psicología, que parte de la autoobservación, la autoevaluación y el autorrefuerzo. Es decir, pues siempre que vamos a hacer un plan de acción para cambiar algo y queremos dejar de hacer algún comportamiento, hacer nuevas cosas, estamos haciendo, aunque no seamos conscientes de ello, aunque nuestro coach no sea consciente, es un proceso en el cual observamos lo que hemos hecho, valoramos si esto va en línea o no con nuestro objetivo, y si va en línea, pues nos reforzamos y dijimos, qué bien, y voy a seguir por aquí. Y un concepto fundamental también, aportación de Bandura, es el de autoeficacia, que es muy parecido a lo que es realmente la autoconfianza. Son las creencias de una persona sobre su propia eficacia, ¿eh? Es la creencia de la persona que tiene capacidad y control para actuar con eficacia. Y efectivamente, la autoeficacia está en la base probablemente de cualquier aprendizaje positivo, porque realmente aprendizaje es un cambio de comportamiento que puede ser positivo o negativo, ¿no? En las empresas llegamos y aprendemos cosas. Podemos aprender algo, conductas positivas, o podemos aprender a hacer zancadillas al de al lado, ¿no? Y trepar y cosas así, ¿no? Es decir, bueno, pues el desarrollo como ese aprendizaje positivo de crecimiento realmente requiere autoeficacia, y por eso los coaches, psicólogos, terapeutas o personas que ayudan a otros, yo me atrevería a decir, en todo proceso donde alguien desarrolla, se ha fomentado su autoestima, su autoconfianza y su autoeficacia, ¿eh? Es decir, no haremos nada nuevo si creemos que no vamos a poder hacerlo. Bueno, aquí un psicólogo fundamental en todos los procesos también de crecimiento personal fue Rosenthal. Rosenthal, sabéis los psicólogos, que es el que vio el sesgo de expectativa, ¿no? Es decir, en la investigación pues se dio cuenta de que parecía que las hipótesis se corroboraban, ¿eh? Y decía, oye, ¿no tendré yo influencia sobre esto? ¿No habré contaminado a los sujetos? Y los colaboradores dijeron, pues, en fin, pues probablemente sí, ¿no? A partir de entonces se empezó a poner que en los experimentos, que no es el propio científico investigador que tiene la hipótesis el que está con los sujetos, porque si no el entusiasmo, es decir, vamos a demostrar aquí que los que estamos en esta sala, los que estáis, sois grandes pensadores, probablemente se
con ese entusiasmo muchas veces no verbal, porque no se decía nada, sino simplemente esa comunicación no verbal con los sujetos del experimento, se contagiaba. Bueno, pues una vez detectado este sesgo, dijo, oye, vamos a ver si esto también tiene un efecto positivo. Y entonces, bueno, pues hizo un experimento en un colegio donde había 18 clases, y cogió al principio, pasó un test de inteligencia a todos los niños y cogió el 20% de cada clase al azar y les dijo a los profesores que esos niños tenían un cociente de inteligencia que tenían potencial y que iban a desarrollar mucho el siguiente semestre. Efectivamente, el siguiente semestre volvieron a medir y esos niños, los que habían sido seleccionados al azar, efectivamente habían mejorado de cociente intelectual hasta 4 puntos, que no es una cosa tan fácil de mejorar, ¿no? Con los profesores, cuando se les dijo, se sorprendieron mucho porque pensaban que habían tratado a todos por igual. Sin embargo, bueno, pues con grabaciones se demostró que no habían hecho lo mismo, y Rosenthal explicó los 4 factores que explican lo que llama el efecto Pigmalión, que se produce con los profesores, con los jefes, los maestros, por lo general una persona con influencia, con autoridad sobre otra, y sobre todo más a los más jóvenes, donde, bueno, pues en este caso era el clima, era un factor importante. Aquellos niños a los que los profesores pensaban que eran brillantes, pues les sonreían más, los miraban más, les hablaban con más afecto. También les daban más enseñanza, les daban más cosas. También les pedían más resultados, es decir, cuando les sacaban más a exponer, les preguntaban más, les daban más tiempo para responder o incluso les ayudaban en la respuesta. Sin embargo, cuando salía uno que pensaban que no tenía potencial, pues enseguida o le preguntaban algo facilito o enseguida ya le mandaban de vuelta, ¿no? Y he dicho 3, clima, input, output y, me acordaré luego, y feedback, perdón, fundamental el feedback. Y también demostró efectivamente que el feedback era muy distinto. Cuando tú esperas que alguien es brillante, bueno, pues le das un feedback mucho más concreto de las cosas que puede mejorar. Cuando crees que el otro pues no esperas nada de él, pues le das poco feedback o un feedback inespecífico, negativo, dirigido a la persona. De tal manera que el niño que salía, y aún así, además, si el niño, a pesar de que no estaba entre los supuestamente listos, aparecía como listo, el profesor se enfadaba más, ¿no? Decía, anda, mira, ya está este niño aquí siempre haciéndose el listo, seguro que quiere ponerme a mí a prueba, ¿no? Entonces, bueno, seguramente hemos experimentado todo eso, tanto en positivo como en negativo, y esta es la base de la influencia del desarrollo de los demás, el efecto Pigmalión. Bueno, tenemos a Kolb también, que hay otros, como representación traigo a Kolb, en el ciclo de aprendizaje a partir de la experiencia. Es decir, esto que nos vale tanto para aprendizaje de la vida, para aprendizaje en el aula, para aprendizaje en sesiones de coaching. Como aprendemos más profundamente, primero tenemos una experiencia, luego observamos, analizamos, reflexionamos, a partir de ahí extraemos un principio explicativo y luego lo aplicamos en la práctica. Pues, por ejemplo, el niño que toca una bombilla, ¿no? Dice, ay, me duele, ¿no? Dice, luego, quema, ¿no? Si llegase a este proceso, que es lo que va desarrollando la conceptualización, diría, bueno, a ver si es que las cosas calientes queman. Y luego, si tocase la plancha, veríamos que no ha aprendido, ¿no? Que no ha llevado a la práctica. Si aprende a evitar las cosas calientes, veremos que ha aprendido. Bueno, es un proceso que realmente es necesario para el cambio profundo. Tenemos que recorrer todas esas fases. Porque si salimos a la calle, nos caemos en una zanja y decimos, este gallardón es que nos tiene todo levantado. Y al día siguiente nos volvemos a caer en la misma zanja y decimos, qué gallardón no aprende. Realmente para que haya aprendizaje
Tenemos que cambiar nuestras convicciones de forma sostenida, nuestras creencias, nuestras convicciones, y llevar eso a la práctica, convertirlo en hábitos. Y bueno, a algunos coaches os sonará mucho, que es Argyris. Y Argyris, aparte de otras muchas contribuciones, que es el autor, junto con Schön, del aprendizaje de doble bucle. A mí me gusta mucho la frase de Quevedo, que dice que no cambia quien muda de estado y condición, y no de vida y costumbres. Yo tenía un jefe una vez que le dije, oye, hay que ser un poquito así del cambio, ¿no? Porque veía que no cogía el ordenador. Y entonces iba a dar él una charla que le estaba preparando yo, que era de innovación y tecnología. Y digo, hombre, ya que es de esto, digo, pues qué tal si aprendes un poco el ordenador. Y dice, uy, si yo cambio mucho. Esta ya es la tercera mujer con la que llevo. Se me ocurrió la frase, pero como tengo valor, pero no soy tan temeraria, pues no la dije. Bueno, pues efectivamente, hay un primer cambio, un primer aprendizaje, que es cuando el sujeto, que es el que observa su acción, observa los resultados. Si esos resultados no le gustan, pues cambia las acciones, porque eso que se atribuye a Einstein, me parece, que dice que no es muy inteligente pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues ese es el primer paso. Es decir, vamos, si eso no es lo que yo quería, pues voy a hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso lleva a revisar nuestros comportamientos y nuestras tácticas de acción. Pero luego hay un aprendizaje de segundo bucle, que realmente es el que lleva a revisar nuestros valores, creencias, supuestos, y realmente hacer un cambio de paradigma, un cambio incluso de nuestra estructura y modelos mentales, que nos lleven a tener una visión mucho más amplia y ampliar muchísimo nuestra capacidad de acción. Luego veremos otra vez a Argyris en otro área de desarrollo. Un pelín de mí. Bueno, pues Prochaska también nos estudió, pues no sé si 1800 casos de tratamientos con éxito, bueno, con menos éxito, en adicciones. Y entonces aquí vio las distintas fases por las que pasa las personas cuando a la hora de hacer un cambio de hábitos. Entonces habla de la primera fase, es la precontemplación, la persona todavía no es consciente de que tiene algo que cambiar. Luego está la contemplación, cuando ya dice, pues ya me hago consciente que sí, que podría mejorar, pero todavía no estoy preparado. Luego la preparación, pues ya tiene interés en el cambio. Luego acción, y luego es muy importante el mantenimiento para evitar las recaídas. Hay una fase de recaída, y por eso hay que hacer también bastante énfasis en prevenir las recaídas, ¿no? A base de distintas técnicas, como puede ser inoculación, ¿no? O ver estrés, o ver qué puede suceder en una recaída. Y tenemos también más a Boyatzis, que lo veremos, bueno, no sé, en relación con el desarrollo directivo, las competencias y la inteligencia emocional. Y entonces este es el proceso de desarrollo desarrollo de competencias emocionales, descrito por Boyatzis, que es muy trabajado en coaching ejecutivo, por ejemplo. Bueno, hay que hacer una comparación entre las competencias que se requieren para el éxito y las que uno tiene. Ahí es donde salen las brechas, los puntos fuertes, las áreas de desarrollo, las oportunidades de desarrollo. Luego y esa es la parte de conciencia de la necesidad de mejorar en algunas áreas o de aprovechar esos puntos fuertes. El interés personal en el cambio, fundamental. ¿Cuántos psicólogos se requieren para cambiar una bombilla? O coaches. Uno solo, pero la bombilla tiene que querer cambiar. Eso está en las bases del aprendizaje y del cambio, que es la persona a la que cambia, no podemos cambiar a otro.
Bueno, una vez que está ya ese interés en cambiar, establecer las metas de desarrollo, hacer el plan de acción y luego, para alcanzar el hábito, experimentación y práctica. Y es ahí donde Boyatzis da importancia a una figura de apoyo externo, que puede ser un coach, puede ser un mentor. Bueno, otro tema fundamental que se trabaja en coaching son los modelos mentales. Bueno, pues aquí he hecho una pequeña labor de investigación para ver quién acuñó el término modelos mentales, y fue el psicólogo Kenneth Craig, que desgraciadamente murió joven, se cayó en una bicicleta. Pues en el año 43, en su libro titulado The Nature of Explanation, nos dice que los modelos mentales son las imágenes, supuestos e historias que llevamos en la mente acerca de nosotros mismos, los demás, las instituciones y todos los aspectos del mundo. Operan como un cristal que filtra la visión del mundo y determina lo que vemos. Otra contribuidor importante de la corriente constructivista es Paul Watzlawick, psicólogo de la Escuela de Palo Alto. Nos dice que la realidad es una construcción inventada por quien la observa. En su libro ¿Es real la realidad? Las personas no operamos directamente sobre el mundo real, sino a través de representaciones mentales que determinan la forma en que cada cual percibe el mundo. Y una frase que me pareció bastante interesante, que preferimos calificar de falsos o irreales los hechos innegables que contradicen nuestra explicación, antes que acomodar nuestra explicación a los hechos. Tengo razón, el mundo está equivocado. También Gregory Bateson, que Bateson realmente no era psicólogo, era biólogo y antropólogo como formación académica, era un científico interdisciplinar que le he dado el honorífico título de psicólogo, porque hizo bastantes buenas contribuciones en la Escuela de Palo Alto, a la psicología, a la PNL, que veremos que fue el mentor de los creadores de la PNL, a la Gestalt, etc., y a la terapia familiar sistémica. Bueno, pues esta frase que tanto se dice en PNL, del mapa no es el territorio, él se encargó de divulgarla, insistiendo en que el lenguaje crea realidades y que el mundo mental es solo un mapa de mapas hasta el infinito. Korzybski era lingüista, escribió un libro que se llamaba Ciencia y Cordura, y ahí explicaba cómo, siendo soldado, pues no sé si en la Primera Guerra Mundial, pues, o la Segunda, pues había llevado a su tropa a un sitio donde era una ratonera y bueno, habían caído todos, y decía, el mapa no es el territorio. El mapa que llevaba era un poquito, era un sitio que no estaba señalado. Bueno, también tenemos a Festinger, que es fundamental su concepto de disonancia cognitiva. Se dice que la incongruencia o la incoherencia entre dos creencias que son contradictorias, o un comportamiento y un valor que tenemos, nos produce ansiedad. Hacemos cualquier cosa para evitarlo, porque nuestra autoestima se resiente cuando tenemos que ver esa falta de coherencia. Entonces tenemos una motivación para reducir esa disonancia, que bueno, pues idealmente sería desarrollar comportamientos acordes con nuestros valores, pero a veces desarrollamos creencias como esto de fumar no es malo para la salud, ¿no? Es decir, bueno, pues, y además te puedo dar datos de que mi abuelo se murió y eso que no fumaba, o que fulanito fumaba y vivió hasta los 90, ¿no? Todo eso son esos comportamientos, esas creencias que desarrollamos para defender nuestra autoestima, ¿no? Bueno, ¿qué me decís de Ellis? Ellis, psicólogo, psicología cognitiva, la reestructuración cognitiva, digamos, acuñó o sintetizó estas 12 creencias, que son creencias irracionales, creencias tóxicas, que muchas veces no somos conscientes de ellas, pero que están motivando nuestro comportamiento. Bueno, un día leí una portada de un libro americano de estos, de un gurú, supuesto gurú, que lo llamaba los deberías, algo así, ¿no? Entonces decía como que él había inventado, que el gran descubrimiento que había hecho era que somos infelices por los deberías, ¿no? Nos ponemos deberías, deberías y deberías, ¿no? Y tenía un libro y vivía de eso, ¿no? De contar los deberías.
claro, pues no sé ahora exactamente qué número es, pero aquí está, es una de ellas, ¿no? Son los deberías de Ellis. Es decir, quiero decir que para aquellos que no tengáis formación como psicólogos, que no lo conozcáis, aquí hay un rango amplísimo de creencias que podemos detectar, trabajar. Incluso Ellis también nos propone un ejercicio muy importante, muy clave, que es el ABC emocional. Entonces es el ABCDE, y entonces parte de analizar los hechos, el hecho que activa. En este caso pues os he puesto un ejemplo: mi pareja me ha dejado, ¿no? ¿Cuáles son nuestros pensamientos, creencias que nos genera? Pues no puedo estar sin él, soy un fracasado, es terrible que me haya dejado, nunca encontraré otro amor. ¿Qué consecuencias emocionales nos genera ese tipo de pensamientos que estamos rumiando obsesivamente? Pues tristeza, ira, enfado, trastornos de alimentación, insomnio, conductas adictivas, absentismo. Todo eso que nos pasa cuando estamos bajo estrés, fuerte estrés emocional. Bueno, y entonces propone el debate de creencias. Ese debate de creencias que servirá luego a una reformulación positiva, ¿no? Que es la reestructuración cognitiva. Es decir, ¿dónde está la evidencia o qué relación hay entre que mi pareja me haya dejado y que yo sea indigno de amor? ¿O cómo lo prueba? ¿Qué relación hay entre ambos? ¿O qué probabilidad hay de que nunca vuelva a encontrar a nadie, ¿no? ¿O dónde está escrito, dónde está la ley que dice que yo, si los que conozcáis PNL veréis que mucho tiene aquí sus raíces, ¿no? Y luego la reformulación positiva, que es un ejercicio fundamental que todos sería muy bueno que desarrollásemos ese automatismo, ¿no? Porque en el momento en que nos ocurre algo desagradable, por ejemplo, un percance, el ser capaz rápidamente de tener un pensamiento automático positivo en lugar de negativo va a generar unas emociones mucho más capacitantes. Bueno, también Dweck, que en la terapia también cognitiva, también detecta una serie de distorsiones cognitivas. Decía, fíjate aquí, resulta que Beck era psicoanalista, y por lo que se ve ideó una serie de experimentos para demostrar las teorías del origen de la depresión, y se encontró con que no pudo, que al revés, que los resultados eran contrarios, y entonces desarrolló su teoría de que la depresión estaba causada por estas creencias o distorsiones cognitivas. Es decir, mucho de esto pues viene también, se alimenta de esas teorías dinámicas anteriores, las que yo de momento conozco menos, pero que Jung he visto que también influyó bastante a Maslow. Catherine Horney tiene también una serie de complejos, etcétera, que estarían aquí también en la base. Bueno, ¿qué hacer ante cada uno? Pues el filtraje, quedarse solo con lo negativo, ¿no? Bueno, pues aprender a filtrar hacia lo positivo, ¿no? Había una serie de estas de televisión, estaba en un despacho, y fuera había un cubano que estaba siempre intentando ligar con ella, y dice ella: es que no soporto a ese macho incorregible. Y otro que estaba afuera dice: me ha llamado macho. Entonces, bueno, como esas podemos desarrollar mecanismos que nos lleven a encontrar esa parte buena. Pensamiento polarizado, la sobregeneralización, interpretar el pensamiento, es que no lo dice porque no me quiere, ¿no? La visión catastrófica: hoy se ha puesto el niño malo, tiene fiebre, se va a morir. Y falacias de control, los deberías, por ejemplo, estaba hablando de Ellis, y aquí es un claro ejemplo de los deberías, las etiquetas globales, etcétera. Bueno, como decía, Argyris también había aportado otros temas aquí relacionados con los modelos mentales y también la comunicación, y es la escalera de inferencias, ¿no? Es decir, cómo
partimos de la realidad observable, de los datos y experiencias observables, y cómo vamos subiendo escalones en una escalera de abstracción sucesiva. De ahí bueno, el mecanismo de nuestra atención, para que no nos inundemos, va seleccionando datos de lo que observamos, pero luego, como hay lagunas, pues entonces las rellenamos. Esa forma de rellenarlas son sentidos o significados personales que son vienen de la historia de cada uno. Bueno, luego ya ahí vamos derivando, hacemos suposiciones, deducciones basadas en esos sentidos que hemos añadido, en esos significados. De ahí derivamos conclusiones, de ahí decimos, pues mira, el mundo es así, el mundo es malo, ¿no? Porque es que me ha pasado esto y esto me pasa siempre a mí, y así es. Y de esa manera actuamos según eso que creemos, pero además esas creencias sobre el mundo son esos mapas mentales, esos modelos mentales que luego van a constituir el filtro que va a afectar a los datos que seleccionaremos la próxima vez, y esto será un ciclo que se refuerza a sí mismo. También aporta Argyris el ejercicio de la columna izquierda. Argyris ha aportado mucho en los temas de coaching de equipo y de organizaciones. Es decir, dice que hay unas cosas que pensamos pero que no decimos, y como no lo decimos porque no es oportuno decirlo, porque tenemos miedo a hacer daño o de quedar mal o de las represalias, etcétera, pues no podemos comprobar si eso que suponemos que está ahí pues es real, está en la mente del otro o no. Bueno, la comunicación mejora cuando podemos explorar los modelos mentales del otro, y indagar, explorar cuáles son los tuyos, los míos, y llegar a un entendimiento. Bueno, y tenemos también, a caballo entre los modelos mentales y los temas de comunicación e influencia, tenemos la programación neurolingüística. Bueno, Bandler era informático, Binder psicólogo, hicieron una tesis doctoral conjunta y su mentor era Bateson. Y además les presentó a Milton Erickson, es decir, que estuvo ahí, es un poco donde se gestó lo que es el desarrollo de PNL, que fundamentalmente es una práctica y herramientas de cambio potente, que están, bueno, todas ellas vienen de la psicología, muy bien desarrollado, muy ampliado, y además con un buen concepto de marketing, ¿no? Es decir, es mucho más bonito decir anclaje que de sensibilización sistemática o condicionamiento clásico, ¿no? Es decir, pero hay muchos autores a los que les debemos mucho, porque son los que nos han dado las claves de cómo aprendemos, desaprendemos, etcétera. Bueno, ¿y a quiénes observaron para hacer el modelado de esos patrones de comunicación? Pues a terapeutas con éxito de terapia familiar sistémica, como Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson, con su trabajo con la hipnosis. Entonces estudiaron era una época también donde la informática estaba en auge, y donde estaba un poco el modelo de programación, que por eso el nombre se ha cortado, porque ya no queda tan de marketing, ¿no? Porque era la metáfora esa de los ordenadores. Y bueno, pues estos programas, estos bucles de programación donde entras y dices, si pasa esto, vete aquí, si pasa lo otro, bueno, pues eso es lo que pretendían modelizar, como esto que parece magia, esto que hace Virginia Satir, que parece magia, vamos a filmarlo, observarlo, analizarlo en pequeños fragmentos y vamos a ver realmente qué están haciendo. Y de esas prácticas pues sacan los patrones de comunicación, patrones de representación, y también lo que llaman filtros universales de la experiencia, que tiene que ver con los filtros que hemos visto antes. Ellos los sintetizan en eliminación, distorsión y generalización. Y pues desarrollan también lo que son el metamodelo, las infracciones lingüísticas, como los nombres o verbos insuficientemente especificados, las generalizaciones, los deberías, aquí llamados expresiones de obligación, o imposibilidad, no puedo.
Ya sé por qué pensé, bueno, esto como se está grabando luego lo cortáis, pero me acabo de acordar que por qué decía antes lo del deberías con Ellis, porque Ellis hablaba de masturbation, must, que es debe, no debe, ¿no? Entonces decía, eso es una masturbación mental, ¿no? Estar todo el rato diciendo si debo hacer, si no debo hacer, te lleva a imponerte obligaciones, limitaciones que, bueno, pues que limitan tu capacidad. Las afirmaciones no cuestionadas, esto es importante también en la PNL, ¿no? ¿Quién lo dice? Según San quién, ¿no? Adivinaciones, hemos visto antes también la interpretación, atribución indebida de causa, ¿no? ¿Cómo que me enfadas? Me pones de enfermo, ¿cómo que te enfermo? ¿De qué manera lo hago? A ver, ¿qué estoy haciendo para eso? Bueno, decía que estamos entrando en la parte que decíamos de comunicación e influencia. Aquí tenemos otra vez a Bateson, que no he traído aquí por ya que conocemos el modelo el proceso de comunicación, donde tenemos el emisor-receptor, que a la vez es emisor y receptor. Es decir, antes de Bateson parece que era de Shannon, el modelo informático de comunicación era input, proceso, output, ¿no? Estaba el emisor, el espacio y el receptor. Bueno, Bateson dijo que todos éramos a la vez emisor y receptor, añadió el contexto, que permite interpretar lo que se dice, y añadió fundamentalmente el feedback, la retroacción, esa flecha que pintamos ahora en el proceso de comunicación. Y bueno, pues con todo lo que supone esa aportación de lo que es el feedback. Bueno, Václavic también es quien hace sus leyes de la comunicación, y la primera dice que no es posible no comunicar. ¿Por qué no es posible no comunicar? Porque es imposible no comunicar, porque siempre estamos comunicando. ¿Por qué? Porque la comunicación no es solo lo que decimos, sino lo que hacemos e incluso lo que no hacemos. Si estamos callados, mirando tal, estamos comunicando que no queremos relación con el otro. Por eso dice, hay dos niveles de comunicación, el que se dice y el cómo se dice. Y es más importante para el significado y los resultados en el impacto de esa comunicación, es más importante el cómo se dice, porque lo no verbal, el tono, lo corporal, revelan lo que se está pensando y lo que se está sintiendo, y también afectan al otro y revelan nuestra relación con el otro. Bueno, esta ponencia la había hecho el año pasado en un congreso de mentoring y coaching que tenía 10 minutos. Aquí, como tengo 2 horas, 10 minutos, pues fueron a 3 diapos por minuto. Yo llegué hasta el final, pero bueno, ahora puedo detenerme más, porque realmente, como veis, hay muchísimo de la psicología en el coaching. Pero ya vamos casi terminando, porque, bueno, todas las aportaciones de Václavic. Y decía que también hay un área de lo que es la inteligencia emocional. Bueno, pues la inteligencia emocional es un marco muy interesante para, si queréis, estructurar los contenidos del coaching, es decir, lo que es el desarrollo directivo o el desarrollo en las organizaciones o el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque nos da una clasificación, nos da el nombre de una competencia y la definición en indicadores de comportamiento que nos permite tener un lenguaje común, nos permite tener resultados observables de ese desarrollo. Bueno, pues todo eso que sabíamos antes los psicólogos y la fluidez, y hay algo que sí pasa pero no sé cómo explicarlo, que cada uno lo explica de una manera, pues tiene un nombre que es compartido, que se puede entender a partir de los comportamientos. Y bueno, los antecedentes, como hemos comentado antes, efectivamente son Pitt, Salovey, Mayer y Caruso, que son los que acuñan el término inteligencia emocional. Pasa que para ellos el término inteligencia emocional es más, digamos que el de Goleman es multidimensional, mientras que esto es un término más parecido a lo que es la inteligencia. Es un concepto donde se trata de
regular las propias emociones, conocer, comprender y regular las propias emociones. Tengo por aquí la definición, si la queréis lo miro. Bueno, otro antecedente, en el año 83, es el psicólogo Howard Gardner, que empieza a hablar de inteligencias múltiples. Es decir, no hay solo una inteligencia, sino hay una inteligencia lógico-matemática, verbal, lingüística, visual espacial, naturalista, corporal cinestésica, musical, y otras dos que son la intrapersonal y la interpersonal, que dan lugar a lo que es la inteligencia emocional según Goleman. Bueno, pues Goleman, ¿sabéis? Goleman tiene mucha relación, lo que es inteligencia emocional, con las competencias. Los que seáis psicólogos organizacionales, trabajéis en empresas, sabréis que hoy en día la gestión de personas se hace en base a competencias. Competencias, pues es lo mismo que hacíamos los psicólogos del trabajo antes, donde hacías la selección y no la hacías en teoría por olfato, la hacías porque estabas midiendo unos rasgos de personalidad que sabías que correlacionaban con el éxito, como pues la persistencia, la motivación de logro. Bueno, pues eso es básico. Lo que pasa es que bueno, esto era como un lenguaje de psicólogos más esotérico. Hemos tenido la suerte de que McClellan y luego Goleman, pues con su talento de marketing, lo haya distribuido y divulgado en las organizaciones. McClellan en el año 73 pues hizo un estudio a ver cómo correlacionaba las notas académicas de los alumnos en Harvard, él era profesor de psicología en Harvard, con el éxito profesional, y se dio cuenta que correlacionaban poquito, similar al azar y a la clase social, que también tenían un poquito de correlación. Y dijo, bueno, pues si esto no lo explica, si el éxito académico, si la inteligencia, si los conocimientos no explica el éxito, ¿qué es lo que lo explica? Y entonces empezó a utilizar una técnica que ya existía de incidentes críticos de Flanagan para entrevistar a personas con éxito y con menos éxito y ver la diferencia. Y entonces encontró algo que llamó competencias. Publicó un artículo que se llamó midiendo la inteligencia, medir la inteligencia mejor que la, perdón, medir la competencia mejor que la inteligencia. A partir de ahí él tuvo un encargo del Foreign Office americano, ahora les vendría bien algo así también, porque resulta que los mejores diplomáticos, no los diplomáticos, los agregados de las embajadas culturales, los agregados culturales de las embajadas en los países cuya misión era extender la cultura norteamericana, resulta que fracasaban los que mejor nota habían sacado en el proceso de selección, donde tenía un examen donde era conocimiento de idiomas, de cultura, de historia de Estados Unidos, etc. Y entonces le encargaron de decir, bueno, a ver qué está pasando, mira, a ver un sistema mejor para seleccionar a estos perfiles. Y con esas entrevistas pues se dio cuenta, empezó a pedir que le relatasen una historia de momentos que hubieran, situaciones en las que hubieran jugado un papel protagonista y que hubieran tenido éxito, y les iba preguntando, tirando, bueno, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Y qué pensabas? ¿Y qué sentías? Y después, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? Es decir, sin dirigir. Y entonces iba sacando aquellos comportamientos, pensamientos, creencias y motivos que estaban asociados con el éxito. Y encontró las tres primeras competencias. A una la llamó empatía intercultural, sensibilidad intercultural, que era pues uno que estaba en un país del norte de África, hay pocos, o sea que supongo que se llama Marruecos, y entonces tenía que poner una película de estas muy americanas y bueno, pues por no desobedecer al alto mando la puso, pero la puso en un día de fiesta. Preguntado por qué lo había hecho, porque no quería herir la sensibilidad de la gente del país. Encontró otra que llamó captación rápida de las relaciones de poder, que esto era el que nada más bajarse en el aeropuerto en un país africano se había dado cuenta de que el que cortaba el bacalao en los temas del petróleo era el amante de la secretaria del primer ministro.
y encontró otra que era expectativas positivas a pesar de la provocación. Y esto era el que se había hecho amigo de los asaltantes, estudiantes que habían asaltado la embajada. Y con eso había evitado una confrontación y al final los había convencido y se habían ido. Bueno, pues McClellan, y luego en el libro de Spencer y Spencer es donde explican el iceberg de las competencias. Pues dice, hay una parte que las competencias son características personales. Yo creo que habría sido más fácil decir cualidades personales, porque son características positivas, o sea, cualidades personales que son la causa del desempeño superior, ¿no? Y esas cualidades personales se traducen en comportamientos, que es lo visible, pero debajo de esos comportamientos están otros elementos, componentes más profundos, que son los motivos, los rasgos de personalidad, los valores. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con el coaching? Bueno, pues muchas veces el coaching en un contexto de una organización se hace para desarrollo de competencias y bueno, pues hay que conocer bien cuáles son esos modelos de competencias. Bueno, los que no lo conozcan, tenemos la ventaja de que Goleman publicó el libro de la inteligencia emocional. ¿Qué tiene que ver y por qué se parece tanto inteligencia emocional, que vamos a ver, a las competencias? Bueno, pues McClellan era el tutor de tesis de Goleman. Entonces, bueno, Goleman cogió este nombre de inteligencia emocional, recopiló y divulgó pues muchas innovaciones y descubrimientos de la psicología científica, y además lo estructuró en el libro de la práctica de inteligencia emocional en estas 4 áreas, y ahí están las competencias de cada área. Entonces, bueno, pues este es un modelo accesible para cualquier coach, aunque no esté en una organización que tenga un modelo de competencias, que le puede clarificar mucho a la hora de establecer objetivos de desarrollo, qué es lo que la persona quiere desarrollar. Por una parte, todo desarrollo en la base, las competencias que están en la base son las de conocimiento de uno mismo, autoconocimiento, autovaloración, autoconfianza. Luego están las de gestión y motivación de uno mismo, que ahí las tenéis: autocontrol, integridad, responsabilidad, innovación, iniciativa, optimismo, motivación de logro, flexibilidad. Bueno, ahora, una vez que nos conocemos a nosotros y nos sabemos dirigir y gestionar, podemos gestionar a los demás, y para ello tenemos igualmente que conocer a los demás. Conocer a los demás están las competencias fundamentales de empatía, servicio u orientación al cliente, comprensión organizativa o conciencia política, que lo llama en el libro de la práctica de inteligencia emocional, y a partir de ahí la gestión de los demás, influencia, gestión de las relaciones, pues todo lo que es comunicación, liderazgo, influencia, desarrollo de personas, desarrollo de relaciones, gestión de conflictos, impulso del cambio y aprovechamiento de la diversidad o tolerancia. Bueno, pues luego aquí una pequeña aportación mía didáctica, que sobre lo que ya he contado no aporta nada, pero que sí es lo que nos hace ver es la relación entre inteligencia emocional y competencias. Todo el árbol serían competencias, lo que es la copa serían competencias de inteligencia emocional. Como veis, las únicas 2 o pocas más que no son emocionales, o relativamente, pues son pensamiento analítico, pensamiento conceptual. En alguna empresa puede haber visión estratégica o planificación, organización. Todo el resto son de índole emocional. Por eso en los estudios que hace Goleman, Boyatzis, etcétera, se dice que hasta entre el 66 y el 90% de las competencias que distinguen a los directivos de éxito son de índole emocional. Es decir, a veces incluso bueno, ¿la inteligencia no es necesaria? Sí, es necesaria, es decir, la inteligencia es la base. Para cada tipo de puesto se requiere un nivel, lo que pasa que no explica el diferencial. Incluso a veces más inteligencia puede ser puede ir en detrimento de algunas competencias de relación.
Yo cuando leía lo de Goleman, lo de McClellan, digo, pues no me extraña, ¿no? Había visto que el especialista informático, el que mejor notas había sacado era un especialista, un analista informático. Su jefe siempre era uno de notas mediocres, ¿no? Y bueno, ya sé que estaba haciendo ¿no? En lugar de estudiar. Estaba ahí yendo a la cafetería a jugar al póker y desarrollar esas habilidades sociales que son las necesarias para sacar lo mejor de uno mismo y de los demás. Bueno, y finalmente hablábamos de neurociencia. Es decir, pues aquí algunos, por ejemplo, el psicólogo Sperry, que en el año 80 le dieron el premio Nobel por estudiar la diferenciación hemisférica, el papel que tienen los distintos hemisferios. Hoy continúa Gazzaniga, su alumno, los estudios, y es el que descubrió las neuronas espejo, por ejemplo. Esto nos hace conocer mucho más nuestra fisiología y sobre todo las técnicas de resonancia magnética que nos permiten observar el cerebro en vivo. Bueno, el descubrimiento también de Ledouche de la amígdala como el centro donde llegan los estímulos externos y donde se procesan muy rápidamente. Antes, llevan de la corteza sensorial, llegan ahí bastante antes de llegar a la corteza frontal, que es donde pensamos. Y eso explica por qué a veces nos viene un subidón hasta que comprobamos que no hay una amenaza, que no se han reído de nosotros, y entonces ya nos calmamos, ¿no? Primero reaccionamos porque la amígdala es lo que nos ha permitido sobrevivir siempre, valorando peligro, amenaza o no. Y nos permitió sobrevivir de los tigres, y bueno, es una base del estrés y de nuestras reacciones para el autocontrol. Y bueno, casi finalmente, Paul Ekman es un psicólogo que se ha dedicado a estudiar científicamente y clasificar las emociones. Duchenne es un fisiólogo que descubrió que había distintas sonrisas, que cuando hay una parálisis no está la sonrisa falsa, que es la que podemos mantener cuando hay una parálisis, y que se distingue de la sonrisa verdadera, que esa se produce solo cuando hay una emoción positiva. Y bueno, pues Paul Ekman también comprobó los mecanismos neurofisiológicos por lo que sucede. Está detrás, no sé si habéis visto la serie esta de Miénteme, que ha estado la temporada pasada. Bueno, pues es asesor de esa serie porque se ha dedicado a estudiar que además que sabe las microfacciones de cada una de las emociones, las tiene numeradas, tiene numerados todos los músculos y puede poner cualquier sonrisa. ¿Cuál diríais que es de esas dos la de Duchenne, la verdadera, la sincera? La de la izquierda, sí, sí. Bueno, y ahí lo veis también junto al Dalai Lama, que lo traigo aquí porque también es importante la confluencia que ha habido desde la psicología científica con las prácticas de meditación y los monjes tibetanos, ¿no? Es decir, Davidson, también psicólogo, neuropsicólogo, trabaja con Goleman y ha trabajado con Dalai Lama para ver cómo medir las emociones positivas, cómo se ven en un cerebro de meditación en el lóbulo frontal izquierdo. Y bueno, que está muy relacionado Maslow, la fluidez, el zen, el Tao, la espontaneidad esencial, lo que nos dice la psicología de cómo uno es sano cuando fluye en el presente y no está atrapado en el pasado ni en el futuro. Y ya para terminar de verdad, hablar un poco de mi otro libro. Solo esto es lo último, bueno, pues es una contribución que acabo de hacer, que es un modelo de motivación que partió de ver que lo más reciente que se estaba utilizando en organizaciones era el modelo de McClellan de afiliación, poder y logro, y que
en otras ocasiones era la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces el modelo de poder, afiliación y logro me parecía que no cuadraba con lo que realmente se estaba contando a los directivos en un taller o en coaching, porque echaba en falta un motivo importante, que es el que he llamado de contribución, que es el motivo de ayuda, de hacer cosas por otros, de servicio, que se ha visto además en resonancia magnética, por ejemplo, se ha visto cómo se ilumina el cerebro, determinadas zonas del cerebro, cuando se observan comportamientos altruistas. También hay pruebas hormonales, etcétera, como uno cuando ve un comportamiento altruista se siente de esa manera, y que me parecía además que estaba presente en las personas e incluso en los directivos, y que era fundamental, porque además McClelland, ya que tenemos tiempo, diré algo sobre las mujeres, hoy no he sido nada feminista. Tiene estudios, bueno, sabéis que McClelland los test que hacía para ver los motivos eran proyectivos, era el TAT de láminas, ¿no? Tiene un estudio longitudinal donde en una empresa se había pasado la prueba a las personas que entraban nuevas, y luego a lo largo de los años comprobó que las personas que estaban en la dirección, todas ellas habían puntuado en motivación de poder. Claro, yo cuando veía que no puntuaba y otra gente no puntuaba, y a mí me parecía que era gente que podía ser válida para dirigir aunque no puntuase, ¿no? Pues resulta que las mujeres lo que puntuaban era en poder social. Y claro, lo que llama McClelland poder social no tenía nada que ver con lo que llama poder personal. Poder personal era yo quiero para mi propio engrandecimiento, acumulación, y el poder social era, por ejemplo, el liderazgo de servicio, para capacitar a otros, precisamente lo que puede tener un coach, un profesor, un maestro, un terapeuta, ¿no? O sea, influencia que tiene efectivamente, pero que es para desarrollar a otros. Me parecía que no tiene nada que ver la influencia positiva con el motivo de poder. Por eso, y además en las mujeres, efectivamente, esas que habían llegado, era esa influencia, ese poder social. Bueno, y otro motivo que me faltaba era el de exploración, la creatividad, que tampoco a veces estaba sumida en el motivo de logro, pero me parecía que se puede tener mucho logro y mucho afán de superación y a la vez no ser tan creativo. Igual que se puede ser muy creativo y con poco logro, bueno, no muy creativo, sino muy explorador, abierto al cambio, pero si hay poco logro, poca persistencia, pues tampoco se llega a esa producción creativa. Bueno, y los otros son los opuestos de 5 dimensiones y, bueno, pues a mí me está resultando bastante útil para entender, para conocer a las personas, porque por encima de cada uno de estos motivos están competencias, comportamientos, valores, incluso culturas organizacionales. Y si lo queréis hacer el cuestionario, de momento lo tengo abierto en la página web de Alta Capacidad, podéis entrar y hacerlo y os sale ya un perfil. Y lo estoy validando en la universidad y quiero cambiar algunos ítems, o sea que aunque lo hagáis, hay algunos ítems que quiero cambiar todavía y que lo mismo os pido que lo volváis a hacer más adelante. Y yo creo que ya está todo. Muchas gracias y espero que os haya gustado, y si queréis tenemos tiempo para que aportéis esos otros que yo no he llegado a ver o investigar. Gracias. Muy bien, es el turno de preguntas, comentarios. ¿Tenemos alguna pregunta para...? O aportaciones. Estáis todavía decidiendo la presentación. A mí me gustaría resaltar de esta presentación, a ver qué os parece, el hecho de que hemos asistido a una fundamentación científica de por qué el coaching actúa como actúa. Y es algo que realmente tenemos muchas necesidades del coaching. Saber, personalmente estoy muy impresionada cuando veo, el otro día, os voy a contar la anécdota yo también, el otro día estuve en un congreso y uno de los ponentes, en un congreso en un colegio de psicólogos, y uno de los ponentes estuvo presentando páginas de publicidad, de coaching, y aquello parecía una feria, la verdad. Os había hecho un extracto de las páginas web y parecía una feria.
había coaching con cualquier cosa, coaching metafísico, coaching tantra, coaching con caballos, que existe y se hace bien, pero él ya lo llevó a coaching con cerdos ibéricos, y aquello fue un cachondeo impresionante. Entonces, la sensación que te quedaba efectivamente es que el coaching pues no era una cosa seria. Y gracias a trabajos como el que Beatriz ha presentado, podemos fundamentar desde la psicología efectivamente qué es el coaching y cómo actúa. Precisamente en las segundas jornadas de psicología que tuvimos aquí en el mes de octubre, también organizadas por el grupo de trabajo, pues teníamos al único catedrático que hay, el único representante con cátedra que hay de coaching, que vino de Sydney y que nos hablaba precisamente de eso, de que tenemos que, nosotros como psicólogos, somos los que estamos experimentados para fundamentar científicamente el trabajo que se hace en coaching. Para mí es un placer poder escuchar a Beatriz y ver cómo ha ido recogiendo autor tras autor, tendencia tras tendencia, y nos está diciendo que el coaching se fundamenta en aquello que en psicología hemos estado estudiando. ¿Quieres aportar algún autor? Comentabas antes. La familia de Giorgio Nardone, que también... Nardone. Y Edison, que luego le he visto. Giorgio Nardone, que es la poniendo de recopilación de estructuras técnicas, el NRI, de California, la comunicación estratégica. Muy bien. ¿Alguien más nos aporta? Porque los autores los he sacado del libro de Mentoring y Coaching, excepto Maslow y Bandura, que se me habían olvidado. Entonces pensé, digo, bueno, se me han olvidado porque los tenemos tan interiorizados los psicólogos que no estás citando a Bandura cuando hablas de un montón de cosas, ¿no?, que estamos hablando, o a Maslow, ¿no? Pero efectivamente se producen olvidos que si se os ocurre alguno más, pues será recogido y recibido. Tengo una pregunta, pero más relacionada con el tema de investigación sobre coaching. ¿Cuántos estudios actualmente se conocen? No sé si está asociada de alguna corriente, escuela, universidad, o realmente están recogiendo este tipo de investigación, independientemente de donde sea, no hablo solamente de España, sino de cualquier país. Sí, lo he oído. Yo no he hecho ese estudio, sé que los hay, quizá a lo mejor Miguel García podrías contestar, está aquí profesor de psicología social. Te digo un dato en concreto. En una revisión que hice de los últimos 10 años, lo hice exclusivamente en base de datos de artículos y publicaciones de psicología, desde el 2000 me salieron algo más de 2000 y pico referencias. De estudios, estoy hablando de revistas científicas, en el ámbito de la psicología. O sea, ahí para aburrir. Y eso abarcaba desde libros, revistas y demás. Siempre es bueno tener allí apoyos, así que preguntadme lo que queráis, porque sabéis que, por difícil que sea, no me importa. Mi chofer os lo puede contestar. ¿Me preguntas? Bueno, aprovecho y hacer otro comentario, ya que no tenéis nada que decir. Fijaros cómo este trabajo de Beatriz, yo hablaba antes de los fundamentos científicos del coaching, pero también nos hace referencia a algo que nosotros en el grupo de trabajo estamos pues realmente trabajando y es nuestro foco de atención, que es esa figura del psicólogo que además es coach. Es decir, tú como psicólogo efectivamente tienes este conocimiento, has aprendido estos modelos, manejas estas herramientas, estas u otras, pero manejas esto. Y eso te pone una disposición para acercarte al coaching, bueno, probablemente diferente de aquellas personas que no tienen esta formación, que no tienen esta aproximación. En ese sentido, nuestro trabajo está precisamente en la línea de fomentar esa figura del psicólogo coach y estudiar esas competencias diferenciales y estudiar esa aportación diferencial y, bueno, ver qué papel podemos ofrecer. ¿Cómo era tu motivación esa de compartir, de servicio, de contribución? Y ver si tenemos motivación de contribución y podemos aportar algo a la sociedad.
Yo creo que sí es interesante el tema este del psicólogo coach, ¿no? Que efectivamente estuvo Cabana el otro día y también estuvo presentando precisamente Miguel en un congreso las competencias del psicólogo coach, ¿no? Y bueno, quizá que lo cuente él, pero yo diría que los psicólogos coaches tenemos una ventaja, y es que, entre otras, aparte de la base, es que no tenemos que estar tan pendientes de los límites, ¿no? Es decir, un coach que no tenga una formación psicológica tiene que tener muy claro dónde se tiene que parar y dónde le tiene que a una persona derivar a terapia o a otro, porque no sabe que no está capacitado para meterse ahí. Un psicólogo coach no es que se vaya a poner a hacer terapia, pero ese límite lo tiene más difuso porque no tiene esa necesidad, puesto que entiende de gestión del estrés, de problemas, pues de mobbing, de una serie de situaciones que puede entender y puede gestionar, ¿no? Y que maneja herramientas mucho más amplias, tiene un rango de trabajo mucho más amplio de aquel coach que no es psicólogo. Precisamente el lema del grupo de trabajo de psicología y coaching es sin límites, somos más. Está bien porque una cosa de las que menos me gustaba era cuando lees un libro o vas a una charla de coaching y empiezan siempre por lo que es y lo que no es. Pero bueno, vale, venga. Lo que es, al futuro. Lo que no es, terapia. ¿Por qué? Porque el coaching se orienta al futuro y la terapia al pasado. Y digo, bueno, pues ¿qué terapia vas a hacer si la orientas al pasado? Otra cosa es que indagues en el pasado en alguna escuela, ¿no? Pero que el pasado no lo vas a tratar. Tú estás con la persona y obviamente es para que cara al futuro mejore, ¿no? Y esto siempre no es esto y no es lo otro. Bueno, yo creo que digamos lo que es y no pongamos esos límites y tengamos claros qué límites, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Que no te permite una práctica porque no tienes una formación para ello, ¿no? Pero lo mismo que mentor, qué es un mentor y qué no es y tal, pues mira, a mí hay empresas donde me han pedido una formación, un desarrollo de coaches, me han dicho, bueno, en realidad son mentores, pero es que aquí tenemos cultura de coaching muy acendrada y lo llamamos así. Digo, pues me parece estupendo, porque realmente no es el nombre que le pongas a la cosa, sino cómo lo hagas y para qué lo hagas, etcétera, ¿no? Hay también una parte de la actividad del coach que es la utilización de herramientas. En la parte de utilización de herramientas hay algunas que tienen mucha relación con la psicología. Herramientas de diagnóstico. No he visto tampoco. ¿Qué nos puedes aportar ahí, efectivamente? No sé, 16PF o MBTI o algunas de esas herramientas que realmente se están utilizando en psicología y que nacen también. El 16PF efectivamente es una herramienta que deben utilizar psicólogos solamente, ¿no? Otra cosa es el MBTI, que es algo más de divulgación si quieres y que sí está también divulgado, ¿no? Pero efectivamente si en tu trabajo pues puedes utilizar alguna de esas herramientas, quizá algunas con menos credibilidad porque pueden tener más apariencia clínica, entonces bueno, depende de con quién estés, te puede venir bien, ¿no? Efectivamente. Como ha mencionado mentoring, no quiero levantarme sin pedirte que profundices un poquito, no profundices, sino que coaching y mentoring. Si tú lo que quieres es contarlo del pues, Sal y cuéntanoslo, por favor. Ya te he escuchado decir alguna vez y luego... Sí, ya lo he dicho, he sacado aquí a la diosa Atenea, ¿no? Es que no estabas. Bueno, pues sí, lo he contado al principio, porque esa animación así casera la hice para la presentación del libro aquí, digo, la voy a amortizar un poquito. Pero sí, te da pie a que digas. Me da pie. Salte ahí un poquito para que no te vean. Al hilo de esa diferenciación entre coaching y mentoring, pues nos surgió una idea que voy a contar al principio. Es decir, vamos a hacer un programa de mentoring para los psicólogos juniors. Vamos a empezar un piloto trabajando con los psicólogos juniors,
psicología del trabajo que ya están trabajando, porque ya son licenciados, y vamos a hacer un programa de mentoring donde los mentores van a ser los psicólogos senior jubilados. Después del piloto, pues tendremos, y lo haremos masivo con cautela y en diversas fases. Es decir, pretendemos que los psicólogos que ya pueden enseñar y pueden tutorizar a jóvenes y darles claves de desarrollo profesional, de éxito profesional en la práctica, se lo practican de manera altruista y desinteresada. Y eso requiere metodología, es decir, requiere formar a los mentores como mentores. Es decir, no vale con decir apúntate y te asigno un mentor. No. Habrá que hacer curso, habrá que hacer unos métodos de trabajo, un sistema de reporting, un sistema de reuniones, un sistema de medición de eficacia, etcétera, etcétera. Es decir, devolver a los psicólogos como profesión el orgullo de ser psicólogos. O sea, que iréis teniendo noticias. Yo tenía una duda. Yo me dedico al tema de organizaciones actualmente. Y bueno, pues has hablado del tema de los modelos, de cómo hacer procesos de mentoring o de coaching, ¿vale? Pero se me escapa un poco, enlazando con lo que comentaba él, cómo luego a la hora de la verdad poder medir la eficacia de ese proceso que estás llevando a cabo de desarrollo como una persona dentro de una organización. Una forma de medirlo efectivamente es por las competencias, ¿no? De forma objetivable, ¿no? Claro, que es lo complicado. Claro, para eso nos vienen muy bien los modelos de competencias, porque nos están diciendo en qué consiste la competencia, qué indicadores de comportamiento son evidencias de que la persona posee y utiliza esta competencia en el trabajo, ¿eh? Incluso están nivelados, ¿eh? Y podemos observar lo que se está haciendo. Podemos además medirlo, podemos medirlo por una parte con los cuestionarios de Feedback 360, donde por una parte pues el jefe, compañeros, colegas van a dar un feedback a la persona en cada una de las competencias, en cada uno de los comportamientos, y eso podemos medirlo antes y podemos medirlo después. Se suele pasar en las organizaciones que lo tienen pues cada año, por ejemplo, para los fines de desarrollo, con lo cual cuando vas tú con el coachee le vas a entregar el feedback y ayudarle a hacer un plan de desarrollo. Tienes como base unos comportamientos concretos. Esa información que viene del 360 también se puede obtener a partir de un assessment center. Ese assessment center es observar a la persona cómo se comporta. Es decir, las competencias las podemos ver eso por lo que dicen los demás, mediante entrevista, lo que contaba antes, la entrevista de incidentes críticos. Cuéntame qué hiciste, qué pensaste, qué sentiste, y a partir de ahí detectar y codificar muy bien esos comportamientos, incluso nivelarlos, y por pruebas situacionales, de tal manera que no es, oye, ¿tú te crees buen líder o qué crees, por qué crees que tal? ¿No? Dice, bueno, pues sí, porque hago esto y lo otro, que me lo he leído en un libro, ¿no? Y me lo han contado. No, vamos a ver si te veo en una situación estructurada donde hay que tomar una decisión en un grupo, y vamos a ver qué habilidades de comunicación, cómo preguntas, cómo escuchas, cómo sintonizas, cómo creas empatía, etcétera. O sea, son distintas herramientas para medir el antes y el después. ¿Utilizas o existe algún modelo, digamos, para estructurar lo que es el plan de acción de desarrollo a nivel personal? Yo he desarrollado el mapa que he contado, que viene en el libro. Pero vamos, que te lo cuento ya. O sea, te haces unas casillas y es las metas, es el grow, ¿no? Entonces son las metas, la realidad actual, tanto puede ser en puntos fuertes y áreas de mejora, o en obstáculos y recursos, y luego las posibles acciones, tormenta de ideas de todo lo que podrías hacer, y luego ya el plan de acción en concreto. ¿Qué voy a hacer para cuándo?
un modelo sencillo, ¿no? Y luego sí, también muchas herramientas de estas que utilizamos y que te van saliendo, porque puede ser hacer un diagrama, un mapa mental, círculo de influencia, es decir, distintas herramientas de distintos autores que conoces y que en un momento dado son apropiadas para lo que estás haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Qué bien. Qué eficientes. ¿Sí? ¿Queréis? ¿Cerramos ya entonces? No, que muchas gracias y que encantada de que hayáis venido. Yo quiero dar la despedida a Beatriz, sobre todo, como decía al principio, en mi comentario de antes, significando lo que Beatriz aporta. Es decir, cada intervención que yo he visto de Beatriz siempre le digo chapó. Personas como ella son las que necesitamos, personas que fundamentan, personas que ofrecen, es amiga, personas que ofrecen modelos, ¿habéis visto? Modelos propios y con toda humildad, pero con toda decisión y con todo conocimiento. Dice, mira, este modelo a mí me sirve para explicar las cosas. Necesitamos personas que como ella aporten inteligencia y aporten conocimiento. Para mí es un orgullo tenerla, ir a la presentación de sus libros, leer sus libros. Yo creo que para eso estamos, para leer, para escribir libros con ese conocimiento que vamos generando y compartirlo con los demás. Y en ese sentido, pues darle las gracias a Beatriz porque sin duda alguna ha sido una ponencia interesantísima. Siempre terminamos haciendo un regalo a nuestros ponentes, un libro de psicología del trabajo, y todos los ponentes hemos disfrutado este libro. Es de historias y perspectivas de futuro, y es un libro, tenemos que señalar, es un libro en el cual escribe Luis Picazo, cosa histórica, cosa histórica. Lo recojo para las cámaras, luego lo devuelvo porque ya lo tengo, porque soy de Adipe y ya lo tengo. Pero he leído que aquí hay una que se regalan libros. Y está ahora, no sé qué días, pero va a estar ahí, creo que está bien. Por favor, también veis que hemos pasado una ficha en verde. Esto es la base de datos que estamos haciendo de los psicólogos del área de psicología del trabajo. Si queréis recibir información tanto del grupo de trabajo como de las actividades que estamos realizando y que empezamos a hacer en ese área con mucha ilusión y con mucho trabajo, pues os apuntáis, nos dejáis la ficha y os tenemos informados de ello. Muchas gracias por vuestra asistencia. ¿Los siguientes conferencias? ¿Los siguientes? Bueno, espera, que no hemos terminado. El siguiente acto del grupo de trabajo es la reunión del grupo de trabajo que tendremos próximamente el día 14 y que cualquiera que quiera participar en ese grupo puede asistir, lógicamente. Tenéis la convocatoria en la página web. Y luego tenemos un acto que realmente tenemos mucha ilusión en él. Es el día 20 y 21, vamos a hacer el primer foro de formación acreditada en coaching. Es un foro en el cual van a estar todas las escuelas que tienen formación acreditada de aquí de la Comunidad de Madrid, van a estar presentes. Van a ser ponencias, una detrás de otra, y van a presentarnos qué formación hacen, en qué se basan, bueno, todas las características de su formación. Va a ser una situación, creemos que de privilegio, porque vais a tener la oportunidad en 2 tardes, el 20 y el 21, de poder ver toda la formación y también ver las asociaciones profesionales, bueno, qué criterios tienen, quiénes son, qué hacen, cómo están organizadas, y además de eso habrá 2 conferencias. Una que tiene, la primera que es el coaching, y la segunda que es el coaching de equipo. Pretendemos con ello que el primer día que es lunes, tener una información pues muy coherente y muy clara de qué es el coaching, digamos, a nivel individual, y el segundo día complementar esa información con el coaching de equipos. Entonces, en esos 2 días, si queréis apuntaros rápidamente, que se están acabando las plazas ya, tendremos posibilidad de ver toda esa formación que hay en coaching y poder contrastar y valorar qué es lo que se está haciendo. Tenéis que apuntaros en la dirección que aparece en la página web, ¿vale? El correo electrónico, formación. Y luego ya la próxima conferencia es en enero. 12 de enero. Sabéis que hasta julio tendremos conferencias. Aquí estaremos, todo en la página web. Ya os he ido. Coaching y PNL el 12 de enero. Lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos veros próximamente. Gracias.